Durante una clase en línea, maestra es agredida, el esposo la violenta con los alumnos oyendo. No pueden creerlo, ella grita, suplica, la ventana de la clase daba directo a su infierno. ¿Viste el video? ¿Sentiste lo mismo que yo? Síndrome de aplastamiento, la sangre te inundó. El peso de la rabia te dobló el estómago, te hizo un nudo en la garganta y se te rompió el corazón. Pero claro, no faltó quien la cuestionó, que por qué lo permitió sin saber su situación, culpando a la víctima en lugar del agresor. Son otro clavo en la caja de cada una que murió, pero en esta ocasión sus alumnos la grabaron y eso la salvó. Ahora la están ayudando, ya lo denunció, las redes lo están linchando. Ahora la vergüenza está cambiando de bando. Mientras la violentaban, ellas solo pensaban que no lo escucharan ellas. Y cuando se enteraron, ellas no lo dudaron. Las primeras que actuaron fueron ellas. Vivía atemorizada y ahora que se enteraban, ya no importaba nada más que ellas. Enfrentó a su agresor por ellas, por sus estudiantes el ejemplo es para ellas. Se hizo viral la identidad de este patán, Alfonso García Limón, político pa' variar. Su partido lo expulsó, no lo quiso cargar, le pasó como a Losito, se quedó fuera del PAN. El grado de estudios no vuelve inmune a la gente, la violencia es progresiva, primero ataca tu mente, te rompe la autoestima, luego los dientes, es el sapo que nos salta de la olla de agua caliente. Pero ya fue suficiente, la maestra se empoderó, enfrentó sus miedos y todo lo hizo por ellos. Ya no vive con él, cambió de dirección, es como Marte con Venus, puso tierra de por medio. Escapó de una relación violenta porque ya sabe que tiene alumnos que la respetan, que tenía que darles una lección como esta. La maestra dictó ejemplo, ya pueden guardar libretas. Mientras la violentaban, ella solo pensaba en que no la escucharan ellas. Y cuando se enteraron, ellas no lo dudaron, las primeras que actuaron fueron ellas. Vivía atemorizada y ahora que se enteraba, ya no importaba nada más que ellas. Enfrentó a su agresor por ellas, por sus estudiantes, por ellos y por ellas. S.O. Continuamos en De Buena Fe. Nos vemos el próximo lunes. Paz. Gracias, Danger, acá por esta noticia rapeada. Buenas noches, le damos la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. Hoy analizaremos un tema de suma importancia para el país, pero que hasta el momento no ha recibido toda la atención que requiere. Al día de hoy, poco más de 80% del territorio mexicano está afectado por las sequías. Sin embargo, desde el 2018 se han manifestado varios eventos con diferentes intensidades. Hay regiones donde se encuentran en condiciones anormalmente secas y otras donde la reducción de lluvia y la pérdida de humedad son excepcionales. Aunque aún es pronto para calcular con exactitud los costos económicos, ya es posible ver las consecuencias en la merma de cultivos, muerte de ganado y la disminución de agua para consumo doméstico. Un claro ejemplo es la disponibilidad de recursos hídricos en el sistema Cutzamala, que abastece a la Ciudad de México y cuyos niveles están 23% por debajo del promedio histórico para la presente temporada. Además, hay estados como Durango en los que llevan más de medio año sin lluvias y el agua para consumo humano es casi inaccesible para algunas comunidades. Si bien las sequías son eventos naturales, en los últimos años han aumentado en frecuencia e intensidad a causa del cambio climático, erosión de suelos, desertificación y la conjugación de otros fenómenos como la Niña. Ante esta crisis debemos preguntarnos cuáles son las vías de actuación del Estado mexicano, pero también de la sociedad y los actores económicos. Para hablar sobre este asunto está con nosotros Verónica Zamudio, especialista en gestión integral de riesgos de desastre. Vamos con ella y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Esta noche vamos a discutir un tema que ha estado lateralmente en los medios y que, sin embargo, ocupa buena parte de los problemas actuales de México. Es quizá el problema material más importante. Me refiero a la sequía que tiene lugar en estos momentos en buena parte del territorio nacional. Pero para hablar sobre eso, para hablar largo, invitamos a una especialista en el tema, que es Verónica Zamudio Santos. Bienvenida, doctora Verónica, a este programa de Buena Fe, especialista de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en todos estos temas, en general, en prevención ante los riesgos de desastres, ¿verdad?
Así es. Buenas noches, Gibran. Un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación al programa y más en las instalaciones de Canal 11. Es un gusto siempre poner de relieve los temas que son importantes, que deberían ocuparnos más que la politiquería, que a veces se discute de más. Debo decir que a veces la gente se va de la televisión cuando se está hablando de lo mismo, con los mismos, y que por eso es muy importante que conversemos sobre estos temas que importan a tanta gente. Y me gustaría empezar por el principio. ¿Qué es una sequía y de qué depende que se forme una sequía? ¿Son inevitables o no? De acuerdo. Bueno, una sequía es un proceso de avance lento que se manifiesta en principio por la disminución de las precipitaciones. O sea, no hablamos de lluvias, sino precipitaciones, que tiene que ver precisamente con las diferentes formas en que se presenta el agua en el suelo. Por ejemplo, es el caso de las lluvias o el granizo, el aguanieve. Y bueno, cuando justo nos referimos a estas precipitaciones, estamos haciendo alusión a que la sequía es una anomalía climatológica. Es decir, existen ciertas condiciones atmosféricas que están modificando las situaciones de precipitaciones o, por ejemplo, la humedad, la presión. Y este tipo de fenómeno genera ciertos impactos directamente en la disponibilidad de agua para los seres vivos en un área geográfica. Me parece que cuando hablamos de sequía es sumamente importante hacer referencia al espacio territorial, porque es allí donde hay ciertas condiciones específicas para que se presente o no una situación de sequía. Entonces, que haya una sequía depende fundamentalmente de que disminuyan las precipitaciones o el volumen de las precipitaciones. Así es. Y del clima. Es decir, o sea, una sequía no es precisamente una situación ajena a nuestro entorno ecosistémico. Es parte de. Aquí la cuestión es cómo manejamos esta situación de sequía. La sequía, digamos que de alguna manera es inevitable. Sin embargo, podemos manejar ciertos mecanismos de control o de regulación para que los impactos puedan ser menores o haya una mitigación de estos impactos. Intuitivamente podemos ver que la sequía se manifiesta de diferentes formas. No es lo mismo en Sinaloa que en La Laguna. Claro. En ambos sitios se vive de maneras muy distintas. ¿Hay diferentes tipos de sequía? Claro, claro. Fíjate, específicamente el sistema de monitoreo de la sequía en México establece ciertos grados de sequía. Y bueno, tenemos desde lo que sería la sequía moderada hasta un cuarto nivel que tiene que ver con la sequía excepcional. Por ejemplo, en el primer caso, en la moderada, estamos hablando de implicaciones directamente en la agricultura. No de que se pierda el cultivo, sino que se aplace ese periodo de cultivo. ¿Por qué? Porque no hay agua, no hay condiciones para poder cultivar y cosechar. Y en el caso de una sequía excepcional, estamos hablando de una situación de emergencia. Es decir, existen condiciones para hablar de una pérdida total de la agricultura, para hablar de ciertos impactos directamente ecosistémicos que tiene que ver con una disminución total de los niveles de ríos, arroyos, diferentes cuerpos de agua. Entonces sí que es gradual la sequía y aquí la cuestión es como es un proceso de avance lento, lo que tenemos es que la medición entre un grado y otro en ocasiones se escapa, ¿no? No es como tan nítido poder identificar en qué momento se va incrementando de nivel y ahí es cuando se corre mayor riesgo. Porque no se sabe lo que se viene. Claro. Y en perspectiva histórica, ¿cómo dirías que le ha ido a México en materia de sequías estos últimos 10 años, si los comparamos, por poner un ejemplo muy arbitrario, con el siglo pasado? Bueno, específicamente en México, me parece que hablemos del contexto a nivel mundial, que tiene que ver
sequía directamente con el clima, la temperatura, ¿sí? Cuéntanos. Y bueno, específicamente en el último quinquenio, en los últimos 5 años, lo que hemos tenido es las mayores temperaturas a nivel mundial. Esto tomando como referencia los niveles de temperatura preindustriales, es decir, a finales del siglo XIX. Entonces, bueno, en términos generales, lo que se espera es que estas temperaturas a nivel mundial continúen incrementándose. De hecho, por ejemplo, el Acuerdo de París, tan comentado, precisamente lo que pretende es poder reducir ese incremento que no sea mayor a 1.5 grados centígrados a finales de este siglo, para que no se presenten ciertos eventos catastróficos para la humanidad y también hablando ecosistémicamente. Entonces vivimos un periodo de cambio climático que afecta directamente en todas las regiones. Supongo Claro. que algunas tendrán sequías más graves que otras. ¿Y cómo dirías, a qué se debe, primero, cómo está México actualmente en materia de sequía? Sabemos que tenemos una sequía. ¿Y cuáles son las causas directas de esta sequía en el país? Ok. Mira, como te mencionaba en el principio, las sequías están relacionadas con una disminución de las precipitaciones y eso lo vemos claramente en este año actual, ¿no? 2021. De hecho, si comparamos este año con el anterior 2020, nos vamos a dar cuenta que más del 50% de los municipios a nivel del país presentan algún grado de sequía. En cambio, el año pasado, en 2020, ese porcentaje era del 17%. Entonces tenemos una sequía generalizada, por decirlo así. Tenemos, de alguna manera podríamos llamarlo así. ¿Y cuáles son los impactos que tiene esta sequía actual, lo que está pasando? Primero, ¿cómo se manifiesta? Desde luego, nos has dicho ya de la disminución del volumen de precipitaciones, pero yo creo que esto debe tener impactos distintos en la provisión de agua potable para poblaciones, en la producción no solo agrícola, sino la ganadera, y un montón de implicaciones más que quizá no vemos los que somos legos en este asunto. Sí. Justo fíjate que en ese tema me parece que es que el tema de la sequía es indispensable que esté en los medios de comunicación, porque estamos hablando de la falta de agua que es vital para cualquier actividad, o sea, para la vida misma, ¿no? Para sostener la vida es más que indispensable. ¿En México muere gente de sed? En el mediano plazo, largo plazo, sí. Y lo digo con ese matiz, porque precisamente en ciertos foros académicos se maneja este discurso de que la gente en México no muere por falta de agua, ¿no? Pero a ver, es que no es una muerte que tenga que ser de forma inmediata. Es que la falta del agua lo que ocasiona es un decremento de la salud general de las personas. También impacta directamente en la preparación de los alimentos, en la producción de alimentos. Me parece que esos impactos son los más importantes justo porque se pone en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país. Se pone en riesgo la seguridad alimentaria. Hay, por ejemplo, supongo también implicaciones en la cuestión de la higiene. Cuando Claro. no se tiene agua disponible, entonces se hace uno más susceptible a varios tipos de enfermedades. Y desde luego que la deshidratación crónica producirá sus enfermedades también, que quizá no es algo que se haya explorado, pero es un riesgo entonces vivir con poca agua, porque al mediano plazo, largo plazo, la gente sí enferma y muere. Pero como Claro. quizá no lo tenemos tan claro en la conversación pública, como no vemos imágenes tan dramáticas como las que se nos presentan de otros países, de repente parecería que en México no se trata de un problema que amenace la vida inmediatamente, que sí la amenaza de diferentes formas. Y creo que es necesario explorar cuáles son las implicaciones de la sequía
en diferentes sectores sociales. Desde luego, nos decías, afecta a los productores. Pero es como en el caso de la pandemia que le pega más duro a los pobres, la sequía. Claro. Y cuando te digo los pobres, es los pobres, pobreza extrema, ¿sí? Porque la sequía impacta directamente en la productividad del suelo, ¿sí? A ver, capaz que es necesario que haga más a detalle sobre esto de los impactos de la sequía. Las sequías impactan directamente, sí, a los seres humanos por medio de esta disminución del agua disponible, pero también tienen impactos ecológicos. Estos impactos tienen que ver directamente con una degradación del suelo, porque se pierden ciertos nutrientes y el suelo queda ya no apto para la producción agrícola. Es decir, de una sequía podemos pasar a una desertificación, ¿sí? Cuando ocurren sequías de manera reiterada, corremos el riesgo de una desertificación. Y esto, en específico, digamos que termina de cerrar como este círculo de las implicaciones, porque nuevamente toca a seres humanos, a ciertos grupos de población que están dependiendo directamente de una agricultura de subsistencia. Y si ellos no cuentan con una tierra, con un suelo fértil, no pueden producir sus alimentos necesarios para lo más básico, que es la alimentación. Fíjate, unos amigos en la región Laguna del país, específicamente en Coahuila, se ufanan, se jactan de haber vencido al desierto. Y yo me pongo a pensar en la perspectiva histórica que se tiene, cuando en realidad es que el lugar donde están, donde pasaban dos grandes ríos, el Nazas y el Aguanaval, se volvió un desierto después de que metieron los ríos a una presa. Claro. Pero de repente creo que perdemos ese horizonte de que nuestra tierra puede cambiar y se puede convertir en desértica. ¿Hay otras regiones del país que hayan cambiado así de radicalmente en los últimos años, que se hayan vuelto desierto y que haya poca posibilidad de recuperarlas a un estado anterior? Vaya, lo que te podría comentar es el caso actual, o sea, a abril de 2021, lo que ha estado pasando con esta gran expansión de la sequía, es que vemos ciertos estados de la región del occidente del país que habitualmente no presentaban una sequía, que estaban en los primeros 10 lugares de precipitaciones, como por ejemplo Jalisco, Colima en específico, Nayarit, y actualmente están en los últimos lugares de precipitaciones. Es decir, es un cambio completamente rotundo. Y como ya te lo comentaba, las sequías de manera reiterada lo que pueden ocasionar es esta situación de una desertificación. Además del tema de los incendios forestales por esta pérdida de la vegetación de los suelos, que propicia de alguna manera la erosión de los suelos cuando llegan los vientos fuertes o las lluvias con las escorrentías, se van llevando toda la materia orgánica de los suelos y los dejan improductivos. Sí, es todo un ciclo, esto que hemos tenido. Los incendios desde luego están conectados con las sequías, y esto y la pandemia con el desplome de algunas áreas de nuestra economía. Así que hay que decirle a la gente que nos ve, por ejemplo, en esa franja que corre por la costa Pacífico, que produce y vende frutas y hortalizas, no solamente para México, sino que para exportar, que esa especie de clima a veces paradisiaco, pero sí muy propicio para la producción, no es algo que se le haya otorgado a estos estados por la gracia de Dios y que sea permanente. El territorio está afectado, desde luego, por las actividades humanas, las actividades económicas en primer plano, pero
con el escenario que vivimos actualmente, este escenario de sequía, podríamos enfrentar una transformación de esos y otros territorios que pueden no volver a ser lo que eran antes. Así que es un asunto que tiene que tratar no solamente los gobiernos estatales, el gobierno federal, sino las sociedades también. Vamos a hablar sobre la responsabilidad de cada uno de esos sectores, pero en el siguiente bloque. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Qué bueno que sigue con nosotros aquí conversando de buena fe sobre las sequías, un tema desde luego muy importante. Me hacía una aclaración la doctora Verónica en el corte de que no debemos entender como sinónimos la escasez de agua y la sequía, son cosas distintas. Cuéntanos. Así es. Mira, lo que pasa es que se confunde generalmente los dos conceptos. Se piensa, bueno, una sequía es porque hace falta agua, ¿no? Y en efecto, es verdad. Sin embargo, hay una diferenciación entre la escasez específicamente referida a la disponibilidad, por ejemplo, por medio de los sistemas de distribución de la gestión del agua. Y otra cuestión es la sequía, que está directamente relacionada con las precipitaciones. Claro que la falta de precipitaciones está relacionada con una escasez. Sin embargo, son dos temas distintos que también tienen soluciones y problemáticas separadas, ¿no? O sea, no hay que confundirlo. O sea, puede haber escasez de agua por sequía, pero también la puede haber por mala gestión, por fugas, que porque se rompió quién sabe qué tubería, que venía de quién sabe qué presa. Hay múltiples causas y está mediado por la infraestructura. Claro. Y sabes, puede haber escasez de agua sin sequía. ¿Sí? Y de hecho también es importante señalar que gran parte de los discursos actuales sobre la falta de abastecimiento de agua tramposamente se justifican con las situaciones de sequía, ¿no? Bueno, no me llega el agua en Iztapalapa, pues seguramente es por la sequía. No, hay otras razones, otras condiciones que están generando que no llegue el agua de forma igualitaria en todo el territorio nacional. Cuéntanos de esas otras razones y otras causas. Nos vamos a desviar un poquito del tema, pero no importa. Ahí nos mencionabas Iztapalapa, por ejemplo. Hay otras zonas donde el abasto de agua no es regular. ¿Por qué no es regular? Precisamente por la forma en que está planeado la distribución de estas redes de abastecimiento y las prioridades que se tienen según las zonas en cada una de las regiones, por ejemplo, en el centro del país, ¿no? Esto hace que entonces haya ciertas zonas en las cuales estén recibiendo mayor cantidad de agua con una mejor calidad a diferencia de otras. Por ejemplo, yo te puedo decir que en el caso de México, al menos 43% de la población únicamente recibe agua libre de contaminantes. Claro, cuando hay una situación de sequía, también se agrava esto de la calidad del agua, sobre todo cuando es agua que es extraída de forma subterránea, porque al momento de estar extrayendo cada vez más abajo y más abajo, por ejemplo, en la Ciudad de México se estima que aproximadamente cada año el nivel de los acuíferos se va reduciendo 1 metro. Entonces, cada vez que se va profundizando en estos acuíferos, salen otras sustancias, otros materiales químicos del mismo suelo que pueden contaminar o dejar de manera no apta para consumo humano esta agua. ¿Con qué sale esa agua? ¿Con arsénico? Con arsénico, claro que es posible. Específicamente para la Ciudad de México, arsénico no, pero sí hay otras regiones del país que claro que presentan estos metales, pero están más asociados a actividades productivas que a esta sobreexplotación de acuíferos.
Oye, pero decías que hay una decisión consciente de tratar mejor a unas zonas que a otras. O sea, hay una decisión de gobierno que impacte o que cause que falte más el agua en las colonias de Iztapalapa que en la Benito Juárez. Bueno, lo que pasa es que todos los temas ambientales, como te decía, están muy localizados en el territorio. Y eso es una complejidad porque hay una fragmentación de los mecanismos para controlar, para regular, para distribuir, para mejorar el acceso a estos recursos naturales, incluyendo el agua, que es lo que estamos hablando en este caso, o la falta de agua, que es la sequía. Y de esa manera, cuando se fracciona el territorio, entonces también se fracciona la gestión de estos recursos o de estos, vamos a decir, programas específicos en tema de sequía. Y claro, aunque haya políticas generales a nivel nacional o a nivel de entidad federativa, pues cada uno de los gobiernos municipales, o en este caso las delegaciones, van teniendo ciertas capacidades, que es lo que permite avanzar en temas de igualdad en el acceso a los recursos. Y allí es donde existen estas grandes diferencias. O sea, los gobiernos municipales y locales sí son muy importantes para la gestión del agua. Son importantísimos, son la pieza angular hasta la fecha, constitucionalmente, la gestión hídrica, específicamente para uso doméstico y urbano, está a cargo de los municipios. ¿Cómo se gobierna el agua en México fuera de eso? ¿Cómo se gobierna? Bueno, existen otros esquemas alternativos que precisamente también están relacionados a esta respuesta a situaciones anómalas climatológicas como es la sequía, que tiene que ver con estas organizaciones colectivas o comunitarias. Te puedo decir que gran parte de las personas que no reciben este agua por medio de los servicios públicos municipales lo hacen porque se están organizando colectivamente. Ellos organizan, por ejemplo, quién es el responsable del mantenimiento de ciertas áreas, de la cloración, y toman las decisiones de manera colectiva para poder garantizar el acceso al agua, que es una responsabilidad estatal, pero bueno, ellos lo asumen porque es algo que tienen que resolver. O sea, sí hay formas diferentes de gobernar el agua para evitar la escasez y la mala calidad. Quería preguntarte ahora, teniendo en cuenta toda esta complejidad, que el agua tiene que gobernarse, sí, por el nivel local, municipal, pero desde luego que también por el gobierno federal en alguna medida, que es quien está a cargo de la infraestructura, por decirlo así, de las presas y de otros cuerpos de agua. Con toda esta complejidad y ya habiendo diferenciado entre la escasez y la sequía, ¿cómo se configura y cómo afecta la sequía principalmente a la Ciudad de México? Te lo digo porque tenemos casi la mitad de nuestra audiencia es de la Ciudad de México y de repente pueden sonarles lejanas o lejanos estos procesos como el que ya hablábamos de desertificación, que si los cambios en la producción. De repente... No creo, Gibran. Yo creo que los temas ambientales y más de la sequía, ¿sabes qué? Son tan apocalípticos, sí, que yo creo que existe ahí una situación hasta como de desesperanza, ¿no? Como de estos noticias de para el 2030 nos vamos a quedar sin agua en la Ciudad de México. De repente siento que estamos como el meme ese del perrito que está en un cuarto en llamas y estamos así como que todo está bien. Lo que digo es que sí se ve menos esta sequía que por momentos, creo que en el imaginario, solemos representar más como una sequía rural. Claro. Y la sequía urbana supongo que tiene sus propias características. Claro. Mira, en el caso de la sequía urbana lo que podemos identificar es que la población tiene que hacer uso de otras formas de abastecimiento, ¿no? Específicamente para uso personal y doméstico, cuestiones las más básicas para su casa, la preparación de alimentos, lavado de ropa, en fin.
En este caso, lo que tienen que hacer es hacer uso de las pipas, ¿no? Y bueno, aunque hay en este momento ciertas políticas para que las pipas entreguen el agua de manera gratuita, sabemos que siempre ha existido y continúa un cierto sistema en el cual, bueno, yo te entrego el agua, pero a cambio tú me das dinero o algún tipo de favor a cambio, ¿cierto? Entonces, la población tiene que buscar la manera de resolver, quizá no como esto que te platicaba de la organización colectiva y que hacen la asamblea y toman la decisión. Capaz que esto es más de un ámbito rural, precisamente, y en el ámbito de la ciudad, urbano y periurbano, claro que las maneras de resolver es precisamente por estos medios de las pipas que me parece que también está relacionado ahora con esta nueva política de gobierno de la Ciudad de México de potenciar la captación de agua de lluvia, ¿no? Que me parece que medianamente, claro, que resuelve esta situación de escasez de agua y también de sequía. Fíjate que ahora en la Ciudad de México podemos hablar de una sequía. De hecho, sabemos que el 30% del agua que es abastecida, que llega acá a la Ciudad de México y al Estado de México, es por medio del sistema del Cutzamala. Bueno, pues actualmente este sistema que tiene 7 presas, pero son básicamente 3 las principales, de estas 3, sus niveles de capacidad están a la mitad o por debajo. Estamos hablando, por ejemplo, de la presa, la del Bosque, la presa del Bosque, que se encuentra más o menos como en un 35% de su capacidad, cuando el año pasado estaba alrededor de unos 60 y tantos %, ¿no? Entonces, creo que sí, en este momento en la Ciudad de México podemos hablar de una sequía, además teniendo en cuenta que la mayor parte del agua que utilizamos para uso personal y doméstico y otros usos, básicamente es subterráneo. Es decir, cada vez estamos extrayendo y extrayendo más agua y además considerando que nuestras presas, de las cuales nos abastecemos, se encuentran en este momento en niveles preocupantes. Y has mencionado que el gobierno de la Ciudad de México está teniendo una política activa para captar más agua de lluvia. ¿Cuáles son, además de esta política en especial del gobierno de la Ciudad de México, cuáles son las políticas del gobierno de México contra la sequía? ¿Cómo actúa o cómo puede actuar? ¿Qué elementos tiene? Sí, mira, el primer mecanismo para tratar de controlar o de regular esta situación anómala es por medio de ciertos acuerdos. De hecho, el año pasado lo vimos, que en su momento, cuando comienza esto de la sequía, se genera este acuerdo general en el cual se da inicio a la emergencia por sequía. Uh-huh. Claro, yo igual ya te compartí que los datos del año pasado a los actuales son completamente diferentes, ¿no? Estamos hablando 17% del año pasado a un 53% y fracción de este, ¿no? Sin embargo, en este año actual, este acuerdo no se ha necesitado o no se ha utilizado. Ahí me parece que sí está como un poquito como por verse cuál es el mecanismo entonces que están utilizando. Me parece que hay actualmente un mayor control sobre el tema de las concesiones de agua y en este caso cuando hay una concesión que ya se detecta que no cumple con ciertos requisitos, entonces se está retirando y eso permite liberar cierta presión sobre los recursos hídricos y de manera apoya a reducir los impactos también de esta sequía que estamos pasando. ¿Y qué significan estas declaratorias de emergencia? ¿Para qué sirven? ¿Qué hace el gobierno con ellas? Ok, lo que hace es reorganizar, dar prioridad a ciertos usos. Sí, porque lo que hace es, a ver, vamos a generar este acuerdo en el cual los concesionarios pueden en algún momento entregar de manera temporal esa concesión a los gobiernos, a la autoridad del agua,
que puede ser la Conagua, los organismos de cuenca de cada una de las regiones. Es decir, esa concesión se pone a disposición entonces de la Autoridad del Agua y en específico esta autoridad entonces la destina al uso más prioritario, que según la prelación de usos de agua, el primero es el uso doméstico y personal. Digamos que es el mecanismo como más efectivo para reorganizar los usos, que sabemos que el principal a nivel mundial es la agricultura, que mucho se dice es que la agricultura hay un desperdicio de agua. Claro, cuando hablamos de volúmenes, de grandes volúmenes, es decir, 75% del agua se destina a la agricultura, parece exorbitante. Sin embargo, es importante recordar que gran parte del agua que se utiliza en la agricultura se vuelve a filtrar en el subsuelo. Vamos a ir a un corte, usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe sobre la sequía y la política del agua. Gracias por seguir con nosotros hablando sobre sequía y política del agua aquí en De Buena Fe con la doctora Verónica Zamudio Santos. Verónica, estamos dando algunas vueltas porque de repente hay temas que pasamos de largo. Y hablábamos de que afecta más a los pobres la sequía. Pero pensando también en los enfoques que defendemos en este programa, y en la política, no solamente es la condición de pobreza la que afecta o la que hace que los problemas sociales afecten de diferente manera. Hay otras vertientes, ¿no? Afecta de manera distinta, por ejemplo, a sujetos racializados, a población indígena, a mujeres. ¿Tú cómo dirías que se organiza esta afectación a los de abajo? Afecta directamente a las mujeres, ¿sí? En los temas de agua y en los temas ambientales en general, el género siempre está atravesado. Cuando hablamos de que la sequía afecta o pone en riesgo la seguridad alimentaria, pensamos inmediatamente en la población que vive en condición de pobreza rural, que sabemos que mayoritariamente corresponde a personas indígenas. Y no es casualidad que en su mayoría sean mujeres indígenas, es decir, mujeres que no tienen acceso, uno, al agua, porque hay un contexto de sequía, ¿sí? Y otro, que no tienen acceso a la tierra, porque la tierra mayoritariamente continúa siendo de los hombres. ¿Hay asambleas ejidales en las Hay asambleas ejidales directamente en las cuales participan las personas ejidatarias, que, bueno, en su mayoría, cuando te digo en su mayoría, un 70%, y mira que estoy siendo moderada, son representados por hombres. Sí, es muy curioso ver en diversas partes del país que a veces las asambleas son de puros hombres. Y no solamente en las asambleas, fíjate, también en la parte institucional, por ejemplo, la misma Conagua, bueno, actualmente sabemos que hay otra situación, o había, porque recientemente hubo este cambio de la doctora Blanca Jiménez, pero bueno, históricamente las instituciones encargadas de temas de agua, porque la Conagua es la que revisa estos temas de sequía, han estado rodeadas y constituidos de hombres. Las mujeres hemos aportado nuestra voz en el mejor de los casos, pero no hemos estado en la toma de decisiones. En las posiciones de mando, desde luego, y no son solamente, como dices, las asambleas ejidales, Conagua, los gobiernos municipales. Yo creo que todavía tenemos una mayoría de gobiernos municipales que no han sido nunca encabezados por mujeres, lo cual hace que se deje también de lado esa perspectiva. E incluso del lado de los productores, también los lugares que mandan pues están absolutamente, o no absolutamente, pero sí están volcados a la población masculina. Y ahora que regreso a los productores, nos quedamos en el bloque pasado
diciendo que había una, no sé si es una gradación, pero hay una organización donde se priorizan ciertos usos del agua sobre otros. Y entonces, cuando hay poca, como es el contexto actual de sequía, dices, los concesionarios tienen que ceder una parte para el uso humano. Son, desde luego, productores de alimentos, en general, la agricultura, pero ¿qué otro tipo de grandes concesionarios hay? No son solo agricultores, supongo, ¿no? No, sí, el principal es el agrícola. Estamos hablando del 75% de nuestro país, pero a nivel mundial puede llegar a ser mayor, ¿no? Del 80% o más del 80%. Ese es el gran consumidor del agua. ¿Y la agroindustria, digamos, más desarrollada, utiliza más agua? Bueno, en ese caso, claro, la agroindustria lo que tiene de ventaja es el manejo de la tecnología. Y eso es lo que permite eficientar el uso del agua en los campos. Eso no quiere decir que vayan a utilizar menos agua necesariamente o que extraigan menos agua del subsuelo. No, para nada. Este porcentaje que yo te hablo de 75% principalmente tiene que ver con esta agroindustria, porque la agricultura de subsistencia, esta que se utiliza para el autoconsumo, pues prácticamente es agricultura perenne. O sea, estamos hablando de, bueno, si el clima está bueno, voy a sembrar aquí en mi milpa, aquí para sacar un poco de comida y hasta allí. O sea, no están haciendo un uso por medio de una concesión, por ejemplo, en la Conagua, o de una explotación directa en el subsuelo. Hay una diferenciación muy clara. Pon ejemplos, por favor, para nuestro auditorio de grandes concesionarios. Yo me imagino, por ejemplo, las cerveceras deben ser grandes consumidores de agua, pero no deben ser los únicos. No, claro que no. También quien está ahí presente es la industria cárnica, ¿no? Que me parece que pues es un tema presente, ¿no? Cuando estamos hablando de sequía y de cambio climático, es necesario identificar que la falta de agua tiene que ver con que se priorizan ciertos sectores, que tiene que ver directamente con los usos productivos o los usos consultivos. Porque, por ejemplo, en el caso de los usos para uso personal y doméstico, hablamos en términos generales de un 14% nada más. Sin embargo, tú te das cuenta que las campañas publicitarias, cuida el agua, ciérrale la llave, todo es dirigido a la población. Si tú quieres buscar información así en el internet de cuál es la cantidad de agua que utiliza o que se utiliza en la Ciudad de México, lo que te va a decir, los habitantes, por habitante se utilizan tantos litros, como si el problema fuera una situación del individuo, ¿sí? O sea, como si fuera cosa del uso personal y doméstico y no precisamente por estos grandes concesionarios, como lo es la agroindustria, como lo es la industria también, industria química, por supuesto, que hace un gran uso del agua y además también la transforma, modifica su calidad. Sí, y bueno, desde luego que los mecanismos que tiene el gobierno le permiten, como nos decías, hacer uso del agua aunque esté concesionada. ¿En el gobierno actual se han registrado estos usos o requisas de concesiones? ¿El gobierno ha hecho uso de esos elementos, de esas herramientas que tiene? Sí. Bueno, no te lo puedo asegurar, ¿sí? No te lo puedo asegurar, es cierto. Sin embargo, a ver, el que no utilicen este acuerdo general para emitir el inicio de la emergencia por sequía, cuando estamos en un escenario realmente de sequía a nivel nacional, es porque ellos están utilizando ciertos instrumentos para remover ciertas concesiones directamente a estos grandes empresas. Claro que el tipo de trabajo que se hace con los grandes concesionarios es como a nivel de hormiga, ¿no? Muy pequeño, porque sabemos que se maneja un montón de intereses económicos, ciertos grupos que están allí metidos en la toma de decisiones. Sí, te detuviste.
No, no ibas a hablar de Alfonso Romo ni nada así, ¿verdad? No. Qué bueno. ¿Qué debería de tener una política de largo alcance? Digamos, pensando no solamente en la sequía actual, sino en el cambio climático que nos mencionabas. Una política que mire realmente al futuro, al próximo siglo, una política del agua realmente transformadora para México. ¿Qué ingredientes debería de tener? Bueno, me voy a atrever a decir que este programa de Sembrando Vida, claro, la finalidad es poder sembrar árboles maderables, frutales. Sin embargo, aunque no se está priorizando este tema de la gran captación de CO2, de dióxido de carbono, lo que sí es que se está promoviendo que se mantenga una cobertura vegetal. Y como ya lo dije en un principio, este tipo de acciones favorece, uno, que se controlen lo que son los incendios, que se controle la erosión de los suelos, que se mantengan fértiles. Además, este programa lo que tiene de plus es que a la par que se siembran estos árboles, también se siembran otro tipo de hortalizas para el autoconsumo. Me parece que además esta propuesta que hizo el presidente respecto a generar una política a nivel regional con Estados Unidos puede ser bastante interesante porque los temas ambientales, los temas climáticos como es la sequía, no se pueden resolver ni se van a resolver de manera local, de forma exclusiva. Claro que lo local importa, es fundamental, pero siempre tiene que verse ese tema de las alianzas con otros países, con otras organizaciones. El caso específico del monitor de la sequía en México, este surge en un proyecto con América del Norte. ¿Sí? Si no lo tuviéramos, si no hubiera surgido de esa manera, bueno, capaz que también se hubiera dado, pero bueno, ahí es el ejemplo de cómo una cooperación entre diferentes países puede incentivar a una mejora medioambiental. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por venir a De Buena Fe, por darnos elementos para reflexionar. La sequía es una emergencia nacional y como tal se tiene que valorar. Podría hacerse esta declaratoria de emergencia que nos dice la doctora Verónica Zamudio, no se ha hecho, tiene desde luego consecuencias para grandes empresas que utilizan grandes volúmenes de agua. Desde luego que hay intereses en conflicto, pero por encima de estos intereses debe estar el interés nacional, debe estar el interés de la gente, de muchos que no tienen para sus actividades más básicas. Deberemos de seguir discutiendo este tema aquí en De Buena Fe. Usted y yo nos vamos a ver hasta el próximo lunes para seguir con esta conversación de largo aliento. Pero entre tanto, quédese aquí con Estefanía Veloz y La Mala Fe. Muchas gracias, Verónica. Gracias. Las y los conservadores desprecian a la gente. Siempre ha sido así, pero antes les ganaba la ambición por el poder y evitaban hacerlo público. Además, en ese tiempo les bastaba ponerse sus máscaras para mostrar cercanía con el pueblo, pero desde que la política cambió en México, ya no hay disfraz que les ajuste, porque ahora se trata de hablar con honestidad. Y vaya que la honestidad les hace mucho daño. Ejemplos hay muchos de cómo, por ser sinceros, lo único que dejan al descubierto es su clasismo, racismo y misoginia. Insisto, su desprecio por la gente. Ahí tenemos a la senadora panista Lili Téllez, quien se ha dedicado a trabajar contra los derechos de las y los mexicanos, pero que en uno de sus últimos episodios de odio atacó a la senadora con licencia y secretaria general de Morena, Citlali Hernández. Téllez respondió a un tuit de Ricardo Salinas Pliego, otro que no solo menosprecia a la gente, sino que se aprovecha de sus desventajas, en el que hizo un comentario misógino sobre las diferencias físicas de las senadoras, sin especificar a quién se refería. La respuesta de la panista, lejos de reclamar al conocido empresario, aludió a Citlali Hernández para ejemplificar esas diferencias con fotografías de ambas en una clara muestra de discriminación por la apariencia física. Este ataque de Téllez, que no es nada nuevo de su parte, evidencia que carece de contenido político e ideológico como opositora y que más bien trabaja por recuperar al México de las desigualdades, la segregación y el ultraje.
Y aunque en realidad es una representante que llegó a su posición por consecuencia del cambio histórico, el escaño que ocupa en el Senado sí le da una capacidad de incidencia pública que está orientada por esta perspectiva que tanto daño ha causado a la sociedad mexicana, lo cual es preocupante y habría que evitar a toda costa en el futuro. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.